después de una lucha durísima. De verdad que no os podéis hacer idea lo que costaba, porque era hasta el acoso físico que se llegó a producir en algunos hospitales. A los 20 días o al mes todo lo más, pues ya empezó el problema de que le habían filtrado del propio ministerio el documento al Consejo General, atascados por las presiones que hacían desde dentro los funcionarios que tenían conexión con el Consejo General y el propio Consejo General, que de hecho le convocó una manifestación. Y entonces, que a ver qué nos llaman del ministerio, que a ver qué podíamos hacer. Según fuentes convocantes, cerca de 54.000 ATSers de la Seguridad Social, de los 70.000 que forman el colectivo, no han acudido hoy a sus puestos de trabajo para mostrar su disconformidad con la homologación laboral de los técnicos de formación profesional para tareas que hasta ahora solo realizaban ellos. Y la reacción nuestra fue, pues, lo que podíamos hacer, convocar el mismo día. Ellos habían convocado en Atocha para subir hacia el ministerio, y entonces nosotros convocamos una concentración permanente en la puerta del ministerio. Tras señalar la incongruencia de que la propia administración forme técnicos y no les contrate en los organismos públicos de sanidad, el presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, Joaquín Marina, anunció el comienzo de medidas de presión por parte de su colectivo para conseguir la regulación de esta actividad profesional. No creemos que sea posible más dilaciones y tal y como están planteadas las cosas, pues vamos a convocar actos de protesta. Documentos TSS. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS. Muy buenas, 14 de junio de 2023, Día de los Técnicos Superiores Sanitarios. Alguno pregunta, ¿los técnicos superiores sanitarios tenemos día? Pues sí, un buen día. Decidimos crearlo tras ver la invisibilidad. Incluso lo potenciamos. Reforzamos esa idea después de ver nuestros difíciles momentos, como el de mucha gente, durante los meses más duros de la pandemia, el estado de alarma, etcétera, ¿no? Entonces pensamos que era muy necesario tener un día propio, reforzarlo al máximo y dar visibilidad a nuestra profesión. Y en eso estamos. El año pasado ya lo hicimos, lo celebramos a través de nuestro canal de podcast, Radio TSS y TV TSS. Y este año, Documentos TSS, pues hemos querido asomarnos también a la ventana del 14 de junio, Día de los Técnicos Superiores Sanitarios. Para basarnos en hechos históricos y para centrarnos, hemos de decir que el 14 de junio se nos ocurrió como Día de la Profesión porque era el día en el cual se promulgó la primera norma habilitante de los técnicos superiores sanitarios, la Orden Ministerial 14 de junio de 1984, y la cual en el día de hoy cumple 39 años. 39 años en los cuales hemos avanzado, no tanto como nos hubiese gustado. La verdad que hemos tenido dificultades a lo largo del camino, tanto de índole extrínseca como intrínseca, y eso es ineludible abordarlo. Hay problemas que son propios de la profesión y sus profesionales y que tenemos que ir abordando con el tiempo e ir superando para poder seguir avanzando en todos los sentidos. Documentos TSS, como otros medios que tenemos a través de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, vienen a reforzar nuestra figura, nuestra imagen como organización, ineludiblemente, pero sobre todo como profesión sanitaria regulada. Los técnicos superiores sanitarios
tenemos que visibilizarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Cada día del año, en nuestros servicios, unas especialidades tienen más contacto con el ciudadano, con el usuario, y otros tenemos menos. Pero de cualquier manera hay que hacerlo. Tenemos que dejarnos ver, tenemos que decir quiénes somos. Y esa es tarea de todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos con el paciente que viene a visitarnos en la sala de radiodiagnóstico, en la sala de radioterapia, cuando estamos ofreciendo una dieta a un usuario, a un paciente, cuando estamos en el gabinete de audiología, hay que decirle al paciente quiénes somos, etcétera, ¿no? Documentos TSS. ...14 de junio... Hoy conmemoramos el 39 aniversario de la proclamación de la Orden Ministerial 14 de junio de 1984, la primera norma habilitante de los técnicos superiores sanitarios. Por aquel entonces, técnicos especialistas, había 5 en el primer momento, que era análisis clínicos, radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia y anatomía patológica. El orden podría ser otro, indiscutiblemente. Esa orden se aprobó bajo el mandato del gobierno de Felipe González y concretamente del ministro Ernest Lluch. Para conseguirlo hubo que hacer movilizaciones de los técnicos especialistas de entonces. Eso no cayó como agua de mayo. Hubo que trabajarlo, como nos está ocurriendo habitualmente con todo. Son muchas las dificultades, muchos los interesados en que no avancemos, aunque nosotros como profesión tenemos que pensar qué queremos y tirar hacia adelante. Los que lo tenemos claro, lo tenemos clarísimo y sabemos lo que nos toca hacer en cada momento. Hoy conmemoramos el 39 aniversario de la Orden Ministerial. Años después, recientemente, tras una pandemia, un estado de alarma y demás, decidimos crear el Día del Técnico Superior Sanitario, y qué fecha mejor que el 14 de junio, que es la que nos une a los técnicos superiores sanitarios españoles de las diferentes especialidades. El concepto que tenemos SETS y SIETES es un concepto que creemos firmemente analizado, y es el de hablar de profesión para los técnicos superiores sanitarios. Nos consideramos profesión, eso nos hace avanzar. Hay gente que dice, no, mi profesión es técnico especialista de radiodiagnóstico. Digo, de radiodiagnóstico, pues actualizo también el nombre, por otro lado. He puesto el ejemplo radiodiagnóstico, pero sirva cualquier otro, de cualquier otra especialidad, ¿no? O el de, yo soy técnico de laboratorio. Bueno, yo también, pero me considero técnico superior sanitario, y eso me hace sumar, ahora que está de moda la palabra sumar en otro ámbito, ¿no? Y ahí vamos, intentando generar sinergias que nos hagan sumar, que nos hagan multiplicar, que nos hagan crecer al fin y al cabo, ¿no? Pues hoy, el 14 de junio, el Día del Técnico Superior Sanitario, es un día para visibilizarnos, para sumar, para que se nos vea, para que crezcamos como profesión, como profesionales, como especialistas de determinados campos del área de la salud. Desde la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios y desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios creemos firmemente en este día, y desde hace ya unos años estamos haciendo pues campañas en los propios hospitales, mediante flyers, mediante carteles, dándoselo a la gente, que sepa quiénes somos, que el que le hace el análisis de sangre no es un enfermero, como muchos piensan, es un técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, o el que le está haciendo el TAC o la resonancia magnética es un técnico superior en imagen para diagnóstico y medicina nuclear, o el que le va a hacer la biopsia o la citología es un técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico, o el que le está tratando su cáncer mediante radiaciones es un técnico superior en radioterapia y dosimetría, y así sucesivamente hasta 11, que son nuestras especialidades.
Pues sí, el 14 de junio es un día para visibilizarnos, para reivindicarnos. Así como con ambiente de informativo de noticias, abrimos esta segunda parte, ¿no? En este 14 de junio es necesario hacer una parada y reflexionar sobre lo que hemos hecho en el último año. A nivel de profesión, veníamos del año 22, del 5 de marzo, con una movilización importante en las calles de Madrid. Yo creo que la más importante que hemos tenido nunca como profesión, reivindicándonos y dándonos a conocer. Tras aquella manifestación, a pesar de que las comisiones por el grado han seguido trabajando de una manera sutil, el movimiento ha sido cero. El Ministerio de Sanidad concretamente no se ha movido y el resto del ministerio pues tampoco se han movido, y si se han movido ha sido en contra, con lo cual recientemente las comisiones por el grado decidieron convocar una huelga para los meses de otoño, pero las circunstancias mandan. La convocatoria electoral hace que automáticamente no tengas a quién hacerle una huelga. ¿Por qué? Porque el gobierno está en funciones hasta que haya un nuevo gobierno. Entonces podemos seguir preparándonos, para cuando llegue el nuevo gobierno, sea el actual o sea otro, estar preparados. Y yo creo que eso sí que debemos de hacerlo, ¿no? Pero no tenemos a quién convocarle una huelga. Por eso se ha dejado en suspenso esa convocatoria que se hicieron desde las comisiones por el grado. Aquellos técnicos que estabais decididos, que estabais movilizados, no paréis. Seguir movilizando, seguir organizando para, llegado el momento, estar súper preparados y ser capaces de combatir el rechazo que nos plantean las autoridades. Si el nuevo gobierno, sea este o sea otro, tiene otra recepción, otra receptividad de nuestro asunto y va a hacer cambios y se nos va a tomar en serio, pues entonces abrimos otra etapa de diálogo. Es un lío. Y voy a ser muy franco, es una putada. ¿Por qué? Porque cada 4 años cambiamos el gobierno, porque lo cambiamos los ciudadanos, y eso nos obliga a tener que empezar de cero en muchas ocasiones, ¿no? Y el que os habla lleva ya varios gobiernos a lo largo de estos años, de un color y de otro, y lamentablemente los cambios no se han producido ni con uno ni con otro, con lo cual uno tiene bastante reticencia, ¿no? a ver que se produzcan cambios. Lo llevo defendiendo desde hace muchos años. Yo creo que la única forma de conseguir el cambio va a ser mediante la lucha, y la lucha va a suponer medidas de presión a todos los niveles, y las medidas de presión van a comenzar en nuestros centros de trabajo. No voy a adelantar cómo podrían ser, pero sí que os diré una cosa: creo que es necesario que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de ello, que comencemos a preparar cajas de resistencia para, llegado el caso, tener que actuar ante el gobierno que toque y dejar muy claro cuáles son nuestras reivindicaciones y qué es lo que queremos como profesionales. Y eso tiene que ser, sí o sí, el motor principal de nuestra lucha. El que quiere peces, como dice el refrán, se tiene que mojar el culo. Y eso es así. Y si queremos producir cambios a todos los niveles, tenemos que involucrarnos, todos y cada uno de nosotros. Y llegado el caso, si en el otoño, después de valorar el nuevo gobierno, de iniciar nuevo gobierno, y cuando digo nuevo gobierno no quiere decir que vaya a ser otro diferente al actual, porque eso se va a decidir a finales de julio, el 23 de julio, entre todos los ciudadanos del Estado español. Con lo cual, sea cual sea el gobierno, tiene que tener claro cuáles son nuestros intereses como profesión. Y tenemos que lucharlo en el día a día, en nuestro centro, mediante el debate, mediante el combate llegado al caso, pero sobre todo el debate, el de convencer a todos y cada uno de nuestros compañeros de que nuestro futuro depende en gran parte de nosotros. Tenemos que hacer un análisis intrínseco de qué como colectivo queremos hacer y qué podemos hacer, e intentar sumar a esta lucha al mayor número de técnicos posibles. Entonces, cuando llegue el momento, tenemos que estar preparados. Entonces, lo que os decía antes, aquellos que habéis demostrado en redes sociales que queríais movilizaros y que no estáis conforme con que se hayan parado las movilizaciones, deciros que sigáis con la organización que estabais estableciendo en vuestros centros de trabajo. Pero también os digo una cosa, que no podemos seguir convocando una huelga ante un gobierno inexistente. Lo que sí que podemos, y vuelvo a insistir, es organizarnos. Cajas de resistencia,
medidas, ideas brillantes que podamos compartir y que podamos hacer de esa movilización, de esa lucha, de esa presión, algo ganador. Y quiero finalizar este podcast, este tiempo de podcast, este Documentos TSS, dándote las gracias por estar ahí, diciéndote que puedes visibilizar a tu profesión. Te vamos a dejar en la descripción de este podcast, en el canal de YouTube de TVTSS, cómo descargar flyers para repartir en tu centro de trabajo, carteles, etcétera, para que lo puedas poner y que el día 14 sea visible, ¿vale? Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Necesario hablar de lo que hemos hecho desde SIETES. Desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ha sido un año de trabajo, de mucho trabajo, aunque a veces tenemos la sensación de estar en una bici estática, que vamos trabajando mucho y nos movemos poco, pero a veces no depende tanto del trabajo que hace, sino de la repercusión que tiene, y a veces la repercusión no es fácil, ¿no? Porque los medios de comunicación, ya sabéis que le interesa más que el niño muerda al perro que al revés, a modo de ejemplo, y a veces no tenemos cosas de ese tipo para mostrar a la opinión pública. Eso a nivel de poder mediático. A nivel político, pues ya sabéis, llevamos un tiempo donde muchos dire y direte, sí, esto le toca al otro, el otro te dice que le toca a ese al otro, y así se van tirando la pelota unos a otros, ¿no? Y así, cuando digo unos y otros, me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Educación con Sanidad con las comunidades autónomas, Sanidad con universidades, o las comunidades autónomas con el gobierno central, ¿no? Y así, o el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, todo eso no ayuda, ¿no? Nosotros, a lo largo de este año, pues se han hecho muchas cosas a nivel de usurpación de funciones, a nivel de seguir reivindicando gestión para los técnicos superiores sanitarios, a nivel de demandas, etcétera, ¿no? Se han hecho muchas cosas, las cuales en unos casos han salido mejor, en otros peor, pero el trabajo ha sido constante, ha sido muchísimo. Documentos TSS. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado en este Documentos TSS. Que tengas un feliz 14 de junio, que celebres el Día de la Profesión, que te visibilices, que los ciudadanos te vean, los pacientes que vienen a tu centro de trabajo, que la ciudadanía nos vea. Desde SES y desde SIETES se hacen campañas que vas a poder ver aquí en la descripción de este vídeo, en el canal de TVTSS, de podcast de Radio TSS y TVTSS, y en este Documentos TSS. Es un placer que una vez más nos hayas acompañado. Te esperamos en el siguiente episodio, que, como sabes, nunca sabemos cuándo va a llegar, pero llegará algún día, esperemos, y si no llega malamente, mal rollo, como diría el otro. Pero bueno, nada, feliz 14 de junio. Creo que antes de irnos de vacaciones tendremos otro podcast, y si no, felices vacaciones. Y después otra cosa muy interesante y muy importante, más que interesante, importante. El 23 de junio elegimos a nuestros representantes políticos. Son esos los que decidirán sobre nuestro futuro. Ahora nos toca a nosotros decidir, elegir. Hemos pedido a los grupos políticos el que nos tengan en sus oraciones, entenderme lo de oraciones, ¿eh? Hemos pedido que nuestras reivindicaciones estén dentro de los programas electorales. A ver cuántos las asumen. Buena tarde, buen día, buena noche. Hasta la próxima. Documentos TSS. Patricia acude al hospital con fiebre. No sabe que lo que tiene es cáncer. La seguridad y la calidad de la atención sanitaria comienza aquí. El médico le pide pruebas diagnósticas. En el laboratorio se le hace una batería de determinaciones analíticas. En el servicio de diagnóstico por la imagen se le hacen exploraciones.
Patricia muy pronto va a ser informada que tiene un tumor, el cual va a precisar de más estudios específicos. En el laboratorio de anatomía patológica se estudia la masa tumoral. En el servicio de radioterapia se va a tratar su cáncer. Todo el tiempo que estuvo hospitalizada, tuvo una dieta controlada y saldrá del hospital con unas pautas alimenticias ajustadas a sus necesidades. La prevención es básica y tras su tratamiento, Patricia deberá pasar revisiones para evitar futuros problemas bucodentales. Tiene que hacerse chequeos para evitar problemas auditivos. Nuestros profesionales investigan para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Quizás no lo sepa. En todo el recorrido de Patricia en el hospital participaron técnicos superiores sanitarios en el diagnóstico, seguimiento, tratamiento, prevención e investigación de su cáncer. Los técnicos superiores sanitarios lo hacemos con todas las enfermedades y somos parte del equipo sanitario que le ayuda en su bienestar. Somos los técnicos superiores sanitarios y el 14 de junio celebramos nuestro día. Nuestro compromiso es con la salud, es contigo. Es un mensaje de SIETES, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, y de SETS, Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios. Documentos TSS. El programa donde repasamos la situación de la profesión. Documentos TSS. Con José Joaquín Durán. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS.